Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunter y hoy hablaremos de una interfaz de audio digital para que puedas conectar tus micrófonos XLR de una manera fácil a tu computadora o a tus dispositivos iOS. La Shure Motif MVI, esta que está acá. Quédense y después de la intro les cuento todos los detalles. Y como ya saben, antes de seguir, los invito a suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para enterarse de todo lo que subo y por supuesto compartir con sus amigos para seguir creciendo en este canal. Durante todo el video estaré usando el micrófono inalámbrico de la marca Relacar, el Mi Passport. Aquí arriba les dejo el enlace para que vean el review más a detalle de este micrófono, que también es una maravilla porque tiene una calidad increíble de audio. Estoy usándolo solo directamente con el transmisor, sin filtro pop de viento y sin lavalier. Y hablemos de la interfaz de audio digital, la Shure Motif MV1. Seguramente que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado tentados a usar micros con conexión XLR. ¿Cuál es la conexión XLR? Esta que ven aquí. Cuando se meten a ver reviews, se dan cuenta que tienen que conectarlo a una interfaz con muchísimos botones. Esas interfaces asustan si no eres un experto, y si no, conectarlo a una interfaz y además una mezcladora. Después de ver 2 o 3 reviews te desalientas y dices, yo no sé cómo voy a hacerlo, mejor sigo con mi micrófono USB y pa'lante. La verdad es que hay micros USB que se conectan directo a la compu con excelente calidad, pero nunca se va a comparar con un micro de conexión XLR, esta que está acá. Y esta interfaz, la Shure Motif MVI, te soluciona todo porque te hace la vida muchísimo más fácil. Si se dan cuenta, es bastante sencillita. Y ahora vamos a hacer un pequeño unboxing y después seguimos con todas las funciones de esta preciosura. Si están interesados en saber la diferencia entre la conexión XLR y USB, aquí arriba les dejo un enlace para que sepan la diferencia entre una conexión XLR y USB y por qué es mejor la XLR. No es un video mío, pero vale la pena que lo vean porque Bada explica de manera detallada y muy sencilla la diferencia entre una conexión XLR y USB. Ella es experta en audio y la verdad es que además es súper divertida. Los invito a que la vean. Esta interfaz Motif MVI te facilita todo el proceso. Ya no tienes que perderte entre los cientos de botones o los varios botones de las interfaces y las mezcladoras. Con esta te facilita la vida. Y vamos a ver qué trae la cajita. Y veamos qué trae la cajita. Garantía. Aquí no la vamos a leer ahora. Cable conector USB y mini HDMI para que lo conectes a tu compu. Cable conector mini HDMI y para tus dispositivos iOS. Ahí lo ven, ahí lo ven. Más manuales, más manuales. Miren qué diminuta la interfaz de audio digital Shure Motif MV1. Le quitamos el nailito y vemos que trae controles táctiles de este lado, la conexión XLR, una entrada para audífono para que puedas monitorear tu audio, conexión mini HDMI y listo. Tan sencillo como eso. Realmente pueden observar que cabe en la palma de mi mano. Si comparas esta interfaz tan pequeña, tan compacta, que además trae Phantom Power para que conectes sin problema tu XLR, del cielo al suelo, señores. Como pueden ver, es diminuta, bien compacta, construcción de metal. Aquí tiene la pantalla con los controles táctiles, donde tienes para controlar la ganancia, silenciar el micrófono, silenciar los audífonos o controlar la ganancia de los audífonos y distintos modos, que ahorita le voy a platicar de los modos. Se incluye Phantom Power para que puedas conectar sin ningún problema tu micrófono XLR. Trae aquí como una piececita de goma para que no resbale cuando la pongas encima de la mesa. La interfaz Shure Motif MV1 es compatible con dispositivos iOS, iPad o iPhone y también con la computadora. La puedes conectar por medio USB. No puedes conectar 2 dispositivos al mismo tiempo. O conectas un iPad o un iPhone
o conectas la computadora. En el caso que uses la interfaz conectada directamente a los dispositivos iOS, vas a tener que usar la aplicación Shure Plus Motif, que te facilita todo el trabajo. Ahí tienes un realce de hasta más 20 decibeles para micrófonos de baja salida y puedes regular varios parámetros. Configuración que una vez que tú la predetermines en la aplicación, va a mantenerse en tu aplicación y cada vez que conectes el dispositivo, pues va a mantener los mismos parámetros que tú ya le diste. Recuerden que esta interfaz se puede conectar directamente al micrófono o aparatos de música y puedes conectarlo a la computadora, a dispositivos iOS. Hay algunos Android con el que es compatible también. Ustedes revisen en la hoja, en la página del fabricante, qué dispositivos Android son compatibles. Y con esto te abre un mundo de posibilidades, porque puedes usar tu micrófono favorito con la interfaz de audio simplificada y con todos los programas de edición de audio o de grabación de audio que te dé la gana usar en tu computadora. Y como les dije al principio, señores, si antes yo le tenía miedo a usar interfaces de audio demasiado complicadas o mezcladoras, con esta fuera miedo y puedo empezar a usar los micros XLR que me dé la gana y los que más me gusten. Como pueden ver, solamente tienen que conectar el cable USB a la computadora. Lo conectan aquí a la conexión mini HDMI y es plug and play. Se encienden todos los botones. Aquí tienen para subir o reducir la ganancia, es touch. Tienen para silenciar el micrófono, para activar los audífonos y regular la ganancia de los audífonos. Si se fijan, cuando ustedes, a ver si se alcanza a ver ahí, cuando ustedes activan los audífonos cambia la lucecita de color y esto te indica que estás regulando la ganancia de los audífonos. Y tienes 5 modos: el modo neutro, que es este que está aquí abajo, el modo diálogo o vocal, el modo canto, el modo instrumento y el modo instrumento bajos con mucho mayor poder. Súper sencillo. Aquí conectas tu entrada XLR y aquí tu micrófono XLR. Para usarlo con dispositivos iOS solamente tienes que conectarlo a la interfaz, abrir la aplicación, es la Shure Motif, esta que está acá, automáticamente detecta y aquí tú puedes regular la ganancia y seleccionar el modo que quieras. Aquí también en la aplicación, si lo alcanzan a ver, de todas maneras voy a grabarlo acá para que lo vean. Se los dejo aquí arribita. Van a poner el modo, ya sea vocal, canto, neutro, guitarra o instrumento y otro tipo de instrumento. Puedes limitar la compresión, puedes regular la ganancia del micrófono a más 20 decibeles si tu micrófono realmente no tiene una salida baja. Puedes ecualizar como tú desees. Ahí tú puedes jugar. Y todos los parámetros que tú actualices en esta aplicación se van a quedar guardados. Puedes guardarlo como configuración predeterminada. Y tú dices, le das un nombre a la configuración y listo. Aquí tienes para grabar directamente desde el iPhone y aquí tienes todos los audios que luego lo puedes exportar. Compartir y ahí vas a compartir, guardar en carrete o puedes usar todos los servicios de la nube que tú quieras. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se les hace fácil usar esta interfaz compacta, bien construida y con opciones predeterminadas que te van a facilitar la vida o prefieren seguir usando un micrófono USB o aprender a usar mezcladoras e interfaces más complejas? Dejen aquí en los comentarios todo lo que opinen de esto. Con esta interfaz le perdí el miedo a usar un micrófono XLR. Hace muchísimo que le traía ganas a uno, el que yo denomino el más sexy de todos los micrófonos, el Super 55.
Estoy loco por conectarlo a la interfaz, pero como este micrófono es una belleza, merece un review completo aparte, así que en otro video les cuento todo de este. Pero con esta pequeña interfaz, sin romperme la cabeza, puedo usar esta belleza sin ningún problema. Pues bien amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya resultado interesante el video. Si les gustó el video, los invito a suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita, dejar una manito arriba, un pulgar arriba para que siga creciendo este canal y el video se difunda un poco más. Nos vemos en un próximo video y ya se los anuncié, con el Shure Super 55, una preciosura de micrófono con el cual voy a usar esta interfaz también de Shure.